70. 12 de diciembre. Al mediodía la tregua había terminado. Sin embargo, el día parecía transcurrir sin que los sitiadores abandonaran su aparente indiferencia del día anterior, ostentando con su ausencia el derecho reservado de cortar cuando se les ocurriese el traje de la muerte a los defensores acongojados por la lluvia. En la torre del lado sur de la iglesia, donde estaban los guardias nacionales encogidos bajo sus ponchos, flameaba al tope, sacudiéndose el agua como un perro en los pliegues violentos del viento, la bandera de combate. Desde la altura del baluarte de la ley, el coronel Leandro Gómez y el comandante Emilio Raña, ambos cubiertos con sombreros de alas anchas deformadas por la lluvia y capotes abrillantados, observaban en los ángulos de la Plaza de la Constitución, los ominosos promontorios de los cañones protegidos con trapos y ponchos, mientras los artilleros fumaban en cuclillas como si cuidasen a un toro negro, quieto y cansado, echado a su lado. Una repentina agitación y el inicio de una refriega en las trincheras de la calle Florida, próxima a la comandancia, hizo que todos se volvieran y se colocaran en posición de tiro. Volaron de pronto las granadas, crepitaron las carabinas y desde las troneras, abiertas entre los escombros más altos, saltaron fuera los fusileros, rabiosos por la inmovilidad y el aburrimiento de tantas horas. El comandante Raña paseó la mirada más allá de la plaza y observó que el tiroteo era contra una partida de 10 o 12 enemigos que se habían aproximado a menos de 100 metros de las trincheras, con la intención de saquear descaradamente las casas abandonadas las inmediaciones. A lo lejos, muy cerca de los atacantes, un hombre muy alto y flaco abandonó la esquina de la calle Monte Caseros y a poco de avanzar, cayó al suelo baleado en una pierna. Tras él, el reconocible capitán Omar Lemos corrió hacia el tirador oculto, lo puso de pie y lo mató allí mismo. Luego cayó el mismo capitán Lemos, herido por 14 proyectiles. Uno tras otro, cegados desde las trincheras, los saltantes terminaron casi todos muertos entre los cráteres o colgando inertes de las ventanas carbonizadas. El único sobreviviente era un africano del ejército de Flores que abandonó su parapeto y comenzó a aproximarse lentamente bajo la lluvia con el sombrero en la mano, la carabina en alto y una ristra de ajos alrededor del pescuezo. Al extremo del fusil, había atado la manga ensangrentada de una camisa blanca. «Ahora querés bandera blanca, negro colorado de mierda», gritó un hombre gigantesco llamado Julián Guite, un negro aún más negro que el otro, que bufaba como un endemoniado mientras se le aproximaba arrastrando los harapos de su uniforme de Guardia Nacional. Y cuando el negro Guite estuvo lo suficientemente cerca como para oler los ajos robados, levantó el fusil y lo descargó sin miramientos sobre el estómago del aterrorizado saqueador de casas, que se dobló y cayó de rodillas sobre el barro con las tripas anudadas por el trauma. Todos vieron cuando el africano levantó sus ojos en blanco hacia Julián Guite y comenzó a gemir lastimeramente en un idioma que nadie entendía, pero que en cualquier parte del mundo respondía a la actitud sumisa del pecador arrepentido, que aceptaba cualquier cosa que le sobreviniese, excepto el fin de la vida. Sin embargo, el gigante Guite no lo remató. Pasó un largo rato mirándolo, mientras daba 2 o 3 vueltas a su alrededor, manteniendo el caño del fusil a la altura de su cabeza. Al fin, se detuvo frente a él, le quitó los ajos trenzados, se los echó al hombro y, dándole la espalda, volvió sobre sus pasos comentando en voz muy alta que masticados con galleta los ajos eran el verdadero manjar de los guerreros. «Guardará el secreto de lo sucedido», dijo el capitán Ladislao Gadea, mientras observaba al africano que se ponía penosamente de pie sobre el agua achocolatada y desaparecía desdibujándose bajo la lluvia. Luego dio la orden de que llevasen al hospital de sangre a aquel hombre alto y con un balazo en una pierna que había caído 40 metros fuera de su trinchera. Cuando pasó a su lado sostenido por 2 hombres y conversando en tono animado, como suelen hacerlo siempre los heridos que toman conciencia de lo que pudo haberles pasado y no les pasó, el capitán Gadea lo miró con aprobación y le pidió que se identificara. «Soy Martín Zamora, señor. 71. 12 de diciembre. 1 hora antes de la medianoche, Fernando Olivier salió a la cubierta de proa de la Décide y permaneció largo rato meditando bajo la llovizna. Una leve zaranda amacaba la nave y arrancaba crujidos de sus cuadernas sujetadas al limo por la cadena del ancla.
El viento feroz había cedido el paso a una brisa fresca de tormenta en retirada, pero que también llevaba desde la costa un olor acre a maderamen y escombros humeantes que se resistían a ser apagado por la lluvia. A unos 300 metros de distancia, la nave del almirante Tamandare era, entre todas las embarcaciones ancladas en las inmediaciones, la única que no había ahorrado iluminación ni carcajadas tropicales en cubierta. El capitán Olivier movió la cabeza con reprobación y pensó que la franqueza frívola y brutal de la gente del Barón para festejar victorias por adelantado, en medio de la noche era toda una muestra de desprecio hacia la pequeña población a oscuras y en vela que a un tiro de cañón esperaba el inicio del bombardeo al amanecer, como si en ella residiese esa dimensión lastimosa y rastrera de la vida que todos preferimos ignorar y que nadie recordará cuando se la borre del mapa. Para colmo, si miraba hacia la costa argentina, podía ver las tristonas fogatas de los 1500 refugiados en la isla Caridad, atenuadas por la maleza inclemente y apenas dulcificadas por algún guitarrero anciano que se comedía con las mujeres para acompañar el sueño inquieto de los infantes y de las primeras viudas. Con el rostro abrillantado por la humedad, Ferdinand Olivier volvió a su camarote y tras servirse un vaso de coñac, se sentó frente a la mesa de trabajo y le escribió al almirante francés establecido en Montevideo: «Es con el corazón lastimado, señor almirante, que comienzo mi despacho. Un pampero seguido de una lluvia abundante acaba de colocarnos en una gran ansiedad. ¿Dónde podrán refugiarse tantas personas, tantas señoras y niños que se hallan en la isla Caridad? Y después, ¿qué será de ellos? Los pocos recursos pecuniarios que las familias extranjeras habían llevado consigo están a punto de agotarse. Exceptuando la carne abastecida por el general Urquiza, se encontrarán luego sin víveres, sin abrigo, sin vestidos y sin medicamentos. Hemos hecho, dentro de los límites desgraciadamente estrechos de nuestros recursos, todo lo que podíamos hacer. Creo, pues, señor almirante, sería oportuno apelar por intermedio de nuestros ministros o encargados, a la generosidad de los extranjeros ricos establecidos en Montevideo. Un vapor cargado de tiendas de campaña, víveres, bizcochos, harina, porotos, arroz, vestidos, piezas de bramante y medicamentos, que fueran traídos aquí, serían de gran socorro. Animaría el corazón de tanta gente que ve perder bajo sus ojos el fruto de sus trabajos y arruinarse una ciudad cuyos habitantes no conocían la pobreza. Se calcula en 1500 el número de las personas que necesitan socorro. Y hasta un digno presbítero que llevase el consuelo a tantos desgraciados, también sería bendecido por muchas personas. Soy con profundo respeto, señor almirante, vuestro obediente servidor. F. Olivier. Capitán de navío, comandante de la Decideve. 72. 12 de diciembre. Martín Zamora herido volvió a escribir. El tiempo para hacerlo se lo dio la bala que le rompió la pierna y que casi lo desangra, que le abrió la carne en un dibujo extraño, penetrando y haciendo un giro en espiral alrededor del muslo. Hacia arriba y por dentro, casi en la entrepierna, el plomo terminó alojándose al calor del testículo izquierdo, a la espera de que el doctor Mongrel tuviese tiempo de arrancarlo de allí. Aparatosa herida, comentó el galeno valenciano mientras extraía el proyectil, hablando para sí mismo, siquiera para Mercedes Orozco, quien lo acompañaba callada como una monja mientras le alcanzaba escalpelos, esparadrapo y frascos de cloroformo. Martín Zamora parpadeó, abrió los ojos lentamente y se fijó en ella. La muchacha le devolvió la mirada con lástima, con esa clase de horrorizada tolerancia, pero también con angustia y culpabilidad. Y como para reafirmarse, se tomaron las manos solo conscientes del tormento y de los olores hospitalarios traicioneros y penetrantes, que mezclaban enfermedad y podredumbre por todos los rincones. Lo suyo es serio, pero como no perdió mucha sangre no justifica ocupar una cama de hospital. Vístase y váyase, mi amigo, le dijo, amargo, el médico, abandonándolo y dándole la espalda para enfrentarse a una muerte verdadera. Y mientras Martín Zamora, pálido y lánguido, se vestía arqueándose dificultosamente sobre el colchón para meterse con extremo cuidado en los pantalones encascarados de sangre seca, vio que a 2 metros de distancia y en una cama sanguinolenta como la de un torero en agonía, expiraba de hemorragia incontenible el capitán Omar Lemos.
Cuanto más rápido me vaya de aquí mejor, niña, dijo Martín Zamora afirmándose en la muchacha y quejándose, sintiendo que miríadas de estrellas le iluminaban el cerebro al afirmar en el suelo el pie de la pierna herida. Cobarde, dijo ella con sonrisa cruel, al ver las 2 lágrimas acristaladas que se abrían paso entre las primeras líneas de barba del andaluz. Cierra el pico, mujer, que esto duele que te cagas, dijo mostrando en su mueca su hiel y su vinagre, mientras por encima del hombro y al paso, veía que alguien cubría con la sábana tinta el cuerpo del capitán Lemos. El capitán es cadáver, pensó. Sabía que a continuación lo sacarían de allí, lo llevarían a la fosa que lo esperaba en el patio lindero al fondo del hospital de sangre y le presentarían armas. Y siempre el mismo ritual, la misma frase de los compañeros antes de echarle la tierra encima. Capitán Omar Lemos. Gloria en tu muerte, paz en tu tumba. La memoria de la patria no te olvidará. Y a otra cosa, hasta el próximo muerto. ¿Qué puedo ser yo, coño?, pensó Martín Zamora mientras se largaba a caminar tortuosamente bajo la llovizna creciente, dejándose guiar entre los escombros por la más joven de las hermanas Orozco. 73. 12 de diciembre. Sin abandonar su inmutable aire reposado, grave, taciturno, el inglés Raymond Harris atravesó la desolada Plaza de la Constitución, chapoteando sobre los barrizales dejados por la lluvia, y caminó hasta la calle Queguay, en dirección a la casa de la familia Orozco, donde se recuperaba de su herida Martín Zamora. En la mano derecha llevaba su fusil inseparable y en la izquierda una carpeta de cuero con hojas de papel en blanco, una pluma y un pequeño tintero de vidrio azul rescatado de la oficina de la comandancia gracias a los buenos oficios del capitán Masanti. Encontrándose con las puertas de la casa abiertas de par en par, apenas ingresó se dio de buenas a primeras con Martín Zamora, desmadejado sobre un catre en un rincón de la sala y con la pierna herida sostenida en alto sobre 2 almohadas. A su lado, Mercedes Orozco, con un vestido blanco que parecía salpicado de geranios, finalizaba la tarea de afeitarlo con una navaja de mango de carey y le quitaba los restos de espuma con una toalla. Caramba, hombre. Si así son las cosas, en el próximo tiroteo me pongo frente a los macacos, bromeó Raymond Harris, tomando una silla de esterilla enrejada y sentándose enfrente, no muy lejos de la cama. Martín Zamora acusó el golpe y se sintió cohibido. Trató de esforzarse por quitar la pierna de las almohadas, pero le resultó imposible cuando la muchacha le plantó la palma de la mano sobre su pecho y lo obligó a quedarse donde estaba. Luego ella miró al inglés con fastidio indisimulado. «¿Viene a estorbar, mister?» «Vaya, vaya, ¿cómo se pone la niña?» «Ya me voy, simplemente le he traído papel para que escriba». Una deferencia del capitán Masanti quien admira su escritura. ¿Cómo está? Un poquitín débil, hombre. Pero en un par de días estaré en condiciones de volver. ¿Un par de días? Ni lo digas, dijo la muchacha, llevándose los avíos de afeitar. Harris observó concienzudamente a Martín Zamora, y mientras se levantaba para irse, sonrió con benevolencia. «En esta casa hay alguien que está sufriendo ataques espirituales», murmuró mientras se calzaba el sombrero hasta los ojos y se marchaba sin mirar atrás. 74. 12 de diciembre. Escribió Martín Zamora. «Me siento extraño en una casa extraña. He pasado días, una eternidad, revolcándome sobre los techos y esquivando las balas de colorados y brasileños, dormitando sentado entre los escombros o insomne bajo el sol o bajo las lluvias torrenciales, pero nunca había tenido la oportunidad de pensar en el sitio donde estaba. Ahora estoy solo y herido en la habitación de un caserón en el que viven 3 muchachas y su madre viuda, todos a la espera de que se desate nuevamente el bombardeo. Una de ellas es Mercedes, la pequeña de 20 años que me ha acompañado cuanto pudo y que se ha encantado conmigo. Sin embargo, he preferido no estar en compañía. Solo el gran poder sabe por qué oscuros motivos he tratado de cerrar las puertas de la habitación donde reposo. Tal vez fue solo para no oír el incesante toque a muerto, tal vez fue para aislarme, por transitorio que fuera, de la familia Orozco y del pueblo mismo, con todas sus casas abandonadas cargadas de tristeza, miedo y amenaza. Nada perturba la quietud de este cuarto silencioso y desierto, salvo el crujido infrecuente de las maderas que se estiran como los brazos de un hombre flaco y soñoliento que despierta.
Reina el olor del moho, pues las puertas y ventanas han estado cerradas desde hace 2 semanas. Miro alrededor hasta donde alcanza la luz de la vela y al otro extremo, a unos 10 pasos tal vez, veo una vieja cómoda labrada, el ropero de 3 puertas, un florido lavatorio de loza y un perchero espejado donde cuelga un bastón de nogal y un capote que nadie ha usado vaya a saber por cuánto tiempo. Colgadas en la pared, medio ladeadas por el desinterés de los mortales, hay 2 desteñidas litografías cristianas, una con la mesa de los apóstoles, otra con la Asunción. Todo está infinitamente viejo y cubierto de polvo, mucho polvo causado por el vértigo del abandono y las trepidaciones de los cimientos. Es muy triste sentir lo que siente por dentro una casa que espera amenazada por la destrucción. 75. 13 de diciembre. Y siguió escribiendo al día siguiente. Acaba de salir el sol, no se ha escuchado ningún cañonazo desde el río y eso es bueno. Pero estoy muy preocupado, pues el inglés Harris vino próximo al mediodía a interesarse por mi estado de salud y me ha contado que ya comenzó lo que temíamos. La lucha por la comida. Que cada hora que pasa es más difícil conseguirla y lo es mucho más alimentar a 700 hombres. Que esta mañana, ha visto salir una pequeña fuerza de infantería para proteger una partida de soldados montados en los pocos caballos que nos quedan, con la misión de traer de las afueras del pueblo todo el ganado vagabundo que encontrase. Y que esto los llevó a tirotearse fieramente con los sitiadores empeñados en impedir la operación, a tal punto que apenas consiguieron 4 bueyes flacos de los que ya no deben quedar ni los huesos. A veces pienso que los hombres de la guarnición bien podrían ser caníbales, pues no los he visto comer otra cosa que carne y solo carne. Asada a las brasas, cocida en puchero, abombada al sol o quemada a la llama, tanto da con tal de que sea carne. Esa y otras pocas cosas alcanzan para hacerlos felices. Y observándolos disfrutar de ese placer inenarrable de hincar los colmillos en la carne jugosa de una costilla a las brasas, mientras hablan de planes y mujeres en el fondo de la trinchera para cuando se haga la paz, he llegado a recordar una lejana conversación de un antiguo jefe, el tuerto Laurindo José da Costa, con el viejo Verísimo, el alegre propietario de la taberna de nuestras andanzas, la casa de la pastora. Aquel buen riograndense lamentaba la estupidez de los hombres que desprecian tanta coísa gustosa alrededor para entregarse al saqueo y a la guerra, pudiendo ser tan felices con menudencias que en estos lares están al alcance de la mano. Muler bonita, caballo bon, baile, churrasco, mate amargo, naranja madura, melancia fresca, una guampa de leite gorda, una boa prosa per todo fogo, una pescaría, una casada, una cesta de baix o d'un umbú. Tanta coísa. Decía Verísimo levantando los ojos al techo ahumado de la taberna, con la poderosa capacidad evocativa de los que han perseguido siempre un sueño inalcanzable. Y cuánta razón le asistía. Ahora comprendo por qué lo recuerdo. 76. 13 de diciembre. Insomne, demasiado cansado para poder dormir a la hora de la siesta, escribió nuevamente. No es la espera lo que duele. Eso lo puedo soportar. Parece que he esperado toda mi vida de vagabundaje sin sentido a que pasarán cosas, a que llegarán cosas que nunca llegaron. Una palabra, supongo, nada más que una sola palabra que me dijera que toda esta espera no sería en vano, que mis días y mis noches de silencio y dolor no serían, después de todo, una eternidad. Una sola palabra y me habría salvado. Nos habríamos salvado. Una sola palabra pronunciada con honor por el coronel Leandro Gómez y esta eternidad se hubiese terminado. Pero el coronel no ha dicho ni dirá esa palabra, porque desconoce el vocablo rendición. Y cuando en voz baja le he mencionado a Raymond Harris que el obstinado comandante parece estar más seguro que nunca, cuando en apariencia no tendría ningún motivo para estarlo, el inglés se quedó pensativo y luego, con su cinismo de siempre, se ha encogido de hombros y me ha contado que un compatriota suyo, un tal Oliverio Cromwell, ha dicho que el hombre no avanza nunca tan seguro, como cuando no sabe a dónde va. 77. 14 de diciembre. Hoy ha venido a verme el capitán Hermógenes Masanti, el jefe de la escolta del coronel Gómez, el hombre que escribió Martín Zamora, afirmando la hoja sobre una pequeña tabla sostenida en el muslo sano. Pese a ser temprano hacía calor y el sol entraba a raudales por las ventanas abiertas de par en par con la finalidad de desterrar el moho.
Sin embargo, apenas apareció, lo primero que hizo fue cerrar las cortinas y dejar la habitación en sombras, logrando que el recinto se pareciese mucho al de una casa en paz cuyos exteriores nada saben de la guerra. El capitán se sentó a mi lado con la evidente intención de intimar conmigo. Se acomodó en la silla con posabrazos, dejó su Remington recostado al ropero de 3 puertas y viendo que yo estaba en plena escritura, comentó que le llamaba la atención cómo los hombres sentían necesidad de escribir en tiempos de bombardeos y que, como tantos, también él mantenía el sueño secreto de escribir algo más que sus rutinarios partes de guerra. Dijo que nada deseaba más que llegar vivo al final del sitio, para escribir una historia en la que intentaría desenmascarar el alma diabólica del hombre que pergeñaba y respaldaba masacres desde su sillón presidencial en Buenos Aires. Por supuesto, se refería a Bartolomé Mitre. En realidad sé muy poco del presidente argentino, pero al capitán Masanti parece apasionarle hablar de este porteño descendiente de Joseph Dimitri, un orate a ratos que tuvo el triste honor de ser el primer suicida que existió en Montevideo hace poco más de un siglo. Debo decir que es todo un placer escuchar al capitán hablar de Mitre como si fuese un personaje de folletín al que hay que aderezar cuanto sea posible, solo para humanizarlo y odiarlo mejor. El capitán Masanti le explicó que el Mitre de su historia será el más Mitre de todos los Mitre y se llamará Bartolomé, igual que el verdadero, le gustará escribir rimas y además de dirigir pésimamente la guerra entre bambalinas, fundará un periódico solo para escarnecer a Leandro Gómez y al presidente Aguirre y alabar a Venancio Flores y a los brasileños a través de un séquito rocambolesco de escribas alcahuetes. Pero por sobre todas las cosas, Masanti dice que en su libro lo tratará como lo que es, militar pedante, hipócrita y megalómano. Será un generalillo de cartón, obsesionado por pasar a la historia parado sobre una peana de versos malos, y que tendrá en grado sumo la primera condición que ha menester cualquier periodista que se precie: la hipocresía. Sin embargo, no le bastará un Paraguay entero para satisfacer sus ambiciones y el capitán Masanti sospecha que esa es la razón de la mediocridad de los versos del Mitre verdadero, porque más que la poesía es el lucro y la gloria lo que le ha importado desde siempre. El capitán sostiene que en su historia el generalillo será tan taimado como el verdadero y tal será su deseo de hacerse agradable a los demás, que hasta lo hará sonreír con las arrugas del traje. Y cuando se le mire los zapatos charolados, las uñas rosadas y abrillantadas, las mejillas de albaricoque en sazón, cualquiera que se le pare delante sentirá el impulso bonachón de pellizcarle los cachetes como a un niño. Él desea ser poeta, confió el capitán Masanti. Pero sus versos son tan malos y escasos que hasta él mismo lo sabe y se conduele. Y para probarlo, extrajo de su chaqueta negra un viejo trozo de papel periódico, del que bien merece la pena dejar constancia, pues el tonto texto parece de verdad pertenecer al mismísimo presidente de los argentinos. Hoy mismo, en medio de las embriagantes agitaciones de la vida pública, no puedo menos de arrojar una mirada retrospectiva sobre los días que han pasado y contemplar con envidia la suerte de los que pueden gozar de horas serenas, entregados en brazos de la musa meditabunda. Cuando esto me pasa, se me viene a la memoria un cuento que en otro tiempo me hizo reír y que hoy me hace suspirar, tal es la profunda verdad que encierra. Oiga el cuento. Un pobre pastor, hablando consigo mismo, se decía: «Ah, si yo fuera rey». «¿Y bien, qué harías?», le preguntó uno que le oía sin él advertirlo. «¿Qué haría?», dijo el pastor. «Cuidaría mis ovejas a caballo». «Digo lo mismo. Si fuese rey, haría versos, por el gusto de hacer versos a caballo. Y sin embargo, es probable que en el resto de mi vida no haga una docena de versos». «Capitán, quiera Dios que sobreviva usted para escribir esa historia. Es muy divertida», le dije mientras bajaba la pierna herida y la depositaba con mucho cuidado en el piso de madera. 78. 14 de diciembre. Al atardecer, taciturno y con los ojos color de rabia, volvió el capitán Masanti al lado de Martín Zamora, esta vez con un puñado de cartas a las que no sabía si clasificar para responder o para quemar allí mismo, en la cocina a leña de la señora Orozco. Estaba muy enojado, caminaba de un lado a otro de la habitación y mezclaba las cartas al azar como si fuesen naipes gigantescos.
Hace 2 días que el coronel Gómez está recibiendo notas de viudos condolidos, se quejó el capitán. Fíjese en esta, Zamora, escuche. Montevideo, 13 de diciembre de 1864. Señor coronel don Leandro Gómez, distinguido amigo. He leído con todo el interés que es posible a un corazón como el mío, sus hazañas en bien de esta su patria, de su gloria y de su orgullo nacional. Quiero ser el primero, si es posible, en felicitarlo, en reconocer como siempre a mi compañero, a mi amigo, al que jamás abandonó su puesto para combatir hasta lo último contra esa raza infame de macacos, cuya ambición, desde la conquista de los españoles, por hacerse dueños de esta hermosa tierra, no ha dejado un día de hacer verter la sangre de esclarecidos varones, y que periódicamente nos ha envuelto en la anarquía espantosa a que se ha plegado siempre el partido de los tránsfugas, el Colorado. Sea Paysandú, mi amigo, la tumba de los brasileños y los traidores. Y ahora escuche esta otra, Zamora, vea. Querido don Leandro, la fortuna se la ha reservado Dios a usted y ese puñado de valientes, que ya han inmortalizado sus nombres, y sus heroicas hazañas tienen henchido el corazón de todos, y hasta los viles y protervos unitarios se han visto en la necesidad de elogiar. Usted puede repetir con orgullo las palabras de Sila Mario. Miserables. Queríais hundir la patria en la anarquía olvidando vuestros deberes. Yo conquistando laureles inmarcesibles, os he puesto en la obligación de ir a prosternaros de rodillas para agradecer a nuestros dioses las victorias con que enaltecía mi genio y mi brazo a Roma. Hermano. Al despedirme os saludaré con las preciosas palabras de esas madres espartanas al colocar en el brazo de su hijo el escudo para su defensa. Cubierto con él, lleno de gloria. Sobre él, muerto, sea tu único ataúd. Adiós, valiente Leandro. Lo abraza Coriolano Márquez. El capitán Masanti suspendió la lectura del resto de las misivas y las masacró una y otra vez entre sus manos hasta reducirlas a la mínima expresión. Luego encendió un cigarro, se sumergió en un impenetrable silencio y se dedicó a despedir nubes de humo por un extremo de sus hoscos y apretados labios. Vaya partida de maricones. Exclamó al fin mientras arrojaba la bola de papel a un rincón de la habitación. Todos nos saludan desde lejos y desde ya nos dan por muertos. ¡Qué forma tan miserable de dejarnos solos! Carajo. Hasta los masones abandonaron al coronel. Y antes de marcharse, tras encasquetarse el sombrero, el capitán Masanti miró desde la puerta a Martín Zamora con la misma dureza de los primeros días de calabozo en que lo había conocido. Se terminó la licencia, mi amigo, le doy 12 horas para que vuelva a su trinchera. Cada día que pasa somos menos y por lo que veo, nunca seremos más. 79. 14 de diciembre. Aquella noche Martín Zamora se lavó, se afeitó y vistió cuidadosamente para cenar junto a las 4 mujeres de la casa que lo esperaban en el comedor. Ayudándose con las muletas que retumbaban en el piso madera como los pasos de un pirata solitario sobre cubierta de un galeón, Martín Zamora salió afuera, atravesó lentamente el patio a cielo abierto con intenso olor a floraciones de jazmines del Cabo y entró a la amplia cocina cuando doña Leticia Orozco y sus 3 hijas ya estaban sentadas alrededor de la mesa. Bueno, así es la vida, dijo él a modo de saludo. Estábamos esperando por usted, soldado Zamora. Reconvino la madre con impasible cortesía. Lo siento, señora. No faltaba más, hubieran empezado sin mí, se excusó él, acomodándose trabajosamente en el lugar vacío, dejando las muletas a su lado y observando el blanco territorio de la magra mesa. En cada sitio, incluyendo el suyo, una cuchara de alpaca, una galleta dura como una roca, una tangerina y un empobrecido plato de fideos agriados, aguardaban el hambre de cada uno. Si hubiésemos empezado sin usted, ya habríamos terminado, pues lo que se ve es lo que hay, dijo Patricia, la mayor. Gracias al Señor, dijo Martín Zamora. Yo diría que gracias a las previsiones de don Leandro, precisó la madre. Aunque usted tendrá que disculpar que el guiso esté tan agrio, pues tuve que echarle una rociada de 3 limones. No se preocupe, doña Leticia. En mi tierra mi madre hacía lo mismo, pues en días calientes cualquier plato se corrompe y no llega a la tarde sino gracias al limón, que por eso es tan preciado.
Y comieron hasta lo último, sin que nadie hablara de ninguno de los temas del día. Ni sobre el alto el fuego ni sobre los refugiados en la isla Caridad, ni de la terrible tarea que les esperaba a ellas en el hospital de sangre. «Tienes buen color», señaló Mercedes con satisfacción. «Se ha ido la palidez y eso quiere decir que te ha vuelto la sangre que faltaba». «Eso es tan cierto que apenas amanezca volveré a las trincheras». Doña Leticia Orozco lo miró con gravedad. Y convencida de que lo importante al fin de cuentas, sucediera lo que sucediese, era ser fiel a las obligaciones, dijo que deseaba que el ángel que cada uno tiene lo acompañase en los próximos tiroteos, pues el doctor Mongrel iba a requerir de los servicios de su casa para los próximos heridos, y esperaba que no fuese él nuevamente uno de ellos. De modo que vuelva a la cama y aproveche estas horas para reponer fuerzas, que al fin de cuentas hay otros que están peor que usted. Así lo hizo. Y por el zumo de 3 limones que lo mantuvieron despierto, como en los viejos tiempos de Algeciras, Martín Zamora conoció el primer atisbo del amor en un minúsculo recoveco de la noche. Y aquella sacudida espiritual que le removió la sangre por primera vez en mucho tiempo, dedicó un breve capítulo dentro de las extrañas memorias, escritas con la supuesta finalidad de que aquellos que tuviesen el deseo de emigrar a estas tierras fuesen informados. 80. Por la ventana entreabierta a la noche entraba el aliento tibio del río Uruguay y adentro, la luz familiar de la vieja lámpara acariciaba nuestras frentes llenas de paz, mientras ella hojeaba ilustraciones de vísceras y huesos en un voluminoso libro para cirujanos y yo escribía. Cada tanto nuestros ojos se levantaban y sonreían a un tiempo, convertidos en espejos favorables en los que ninguno de los dos veía ni enfermeras ni guerreros, sino apenas un hombre y una mujer desamparados, sobrevivientes y aún frescos. Y a partir de las miradas, las ideas y las tentaciones venían alegremente a nuestros cerebros cansados de tormentos, de explosiones, de cráteres polvorientos, de cuerpos putrefactos. Las horas pasaron. Un vago cansancio bajó a la tierra, ella cerró el libro sobre los secretos del cuerpo humano y mi pluma indecisa se detuvo, cediendo al mismo sueño que descendía sobre las cosas. Entonces la vi erguirse apenas sobre la mesa, acercarse y rozar su boca casi abierta sobre el dorso de mi mano. Cuando abrí los ojos nos miramos una eternidad, en un reposo melancólico y lánguido de almanaque vencido, que nos permitió observar la verdadera vida en el hueco sombrío de nuestras órbitas. La vimos largamente, enlazada con el amor y la muerte, sin tener a la vista nada que soñar. 81. 15 de diciembre. Sin despedirse de nadie, Martín Zamora abandonó la casa de la familia Orozco antes del amanecer. Salió a la calle sosteniéndose en una sola muleta y apoyando cada 2 pasos el caño del fusil en el suelo. Reconoció los alrededores desolados y anduvo 3 cuadras, bordeando los cráteres de las veredillas de 8 de octubre, ocupadas por soldados macilentos y hoscos a causa de la mala noche, hasta encontrar amparo en la trinchera ubicada frente al almacén El Ancla Dorada. Al verlo llegar, los 3 guardias nacionales, desarrapados y oscuros, que vigilaban de pie hasta donde se perdía la calle 33 Orientales, le prodigaron una afectuosa bienvenida al mundo de los vivos, pues 2 de ellos habían estado en la misma balacera en que él había caído y en la que el gigantesco negro Guite le había perdonado la vida al ladrón de ajos. Martín Zamora hizo bromas acerca de la inmortalidad de su pierna rota y se metió como pudo en el socavón donde unos 20 hombres tomaban mate y conversaban en voz baja sobre la escasez cada vez mayor de fulminante para los fusiles. Otros, acostados sobre tablones que los aislaban del barro aguado provocado por la lluvia, dormían como si el mundo fuera otro. Mirándolos al pasar, rozándose con miradas en las que parecía acumularse el hastío, Martín Zamora eligió sentarse al lado de un hombre que roncaba hecho un ovillo en el zanjón y luego de estirar a medias la pierna herida, se entretuvo en armar un grueso cigarro. «Usted siempre se las arregla para juntarse con las pulgas», le dijo uno de aquellos hermanos Farnés con los que habían tomado la casa de los Riveró, señalando con el mentón al hombre que descansaba de espaldas a su lado. Se estiró, examinó al durmiente y comprobó con sorpresa que se trataba de un inglés muy ufano de su sueño, un sueño más propio del gozo menudo de un par de horas apacibles, que del cansancio incontenible de la tensión de una trinchera. «Coño, es Harris. Déjelo que duerma», pidió mientras encendía el tabaco.
Sin embargo, su amigo el inglés debió interrumpir abruptamente su sueño de la madrugada, debido a la algarabía que provocó la aparición de una inesperada visitante. Era una joven mujer de cierta alcurnia llamada Magdalena Pons, hermana del teniente Rafael Pons, quien inadvertida consiguió abrirse paso por la esquina del almacén El Ancla Dorada, burlando la vigilancia del enemigo, y allí estaba, al pie de la trinchera y metida entre los hombres. Nadie hubiera dicho que era una mujer cuya vida entre Paysandú y Montevideo se guiaba por las fiestas y por los ayunos dictados por la iglesia, pues se la veía desgreñada como una loca de los campos, encascarada de barro desde los botines hasta los dobladillos del vestido y alterada por la urgencia de llegar hasta el coronel Gómez, pues dijo que venía desde la capital, solo para traer un par de valiosas comunicaciones del gobierno. Un joven alférez de barba negra apellidado Sánchez, perteneciente al escuadrón Raña, se aproximó y llamó a Martín Zamora, al menor de los Farnés y a Raymond Harris, para que lo acompañasen en la escolta de la dama hasta la comandancia y le asegurasen el último tramo entre los escombros. Cuando ya habían llegado a las proximidades de la Plaza de la Constitución, la señorita Pons, quien no dejaba de parlotear como un loro y exhibir un cierto aire de mandona de zona céntrica de la capital, reparó de pronto en el andar desquiciado de Martín Zamora y aseguró compasiva que él y todos los lisiados de Paysandú tendrían en pocos días una asistencia como Dios manda, con ensalada de legumbres frescas, sábanas blancas y monjitas de la caridad, prodigándoles cariños y agradecimientos por el sacrificio realizado. Y cuando el alférez Sánchez le preguntó a qué se debía su optimismo, apareció ante ellos el capitán Hermógenes Masanti, quien la reconoció de inmediato. ¿Qué la trae por aquí, señora? Ella se tomó su tiempo para responder y pronunció las palabras mejor bienvenidas de aquel día. Traigo noticias para el comandante. El ejército de reserva del general Juan Sá viene marchando en auxilio de ustedes. Yes, exclamó Raymond Harris sin poder reprimirse, dando con fuerza el puño de una mano sobre la palma de la otra. Era evidente que ya se veía lejos de Paysandú y en su casa de Gibraltar, a buen resguardo de todos los enemigos del mundo. Entusiasmado, el capitán Masanti la tomó de un brazo y la condujo al interior, sin percibir que los tres hombres que la habían custodiado hasta allí, también ingresaban al recinto donde estaba el coronel Gómez y casi todos los integrantes del Estado Mayor. Venga, dígale al coronel lo que acaba de decirme. El comandante, herido y vendado en su cabeza, se acercó para estrecharle las manos y al verla tan desaliñada y tensa, se condolió caballerosamente de las calamidades de su odisea para llegar hasta allí y la invitó con calidez a sentarse. Antes que nada, don Leandro, usted ya no es coronel, dijo ella al tiempo que le extendía un sobre. ¿Qué dice usted? ¿Me han degradado acaso? Nada de eso, respondió la mujer con una sonrisa muy pálida y serena. El presidente Aguirre ha premiado su resistencia con un ascenso aplaudido en todo Montevideo, se lo puedo asegurar, quemaron todos los tratados con el Brasil en la Plaza Independencia, las campanas tocaron a vuelo y hubo salvas de cañonazos en honor a ustedes. No se imagina lo que era la ciudad. Hubo mítines populares frente a la casa del agente paraguayo Brizuela y los manifestantes recorrieron las calles con banderas uruguayas y paraguayas entrelazadas, festejando la noticia de que el mariscal López está atravesando Corrientes para venir hacia acá. A partir de hoy, don Leandro, es usted general del Ejército Nacional por derecho propio. Y además, tendrá el apoyo del general Sá, que ya está marchando hacia aquí. Harris, el menor de los Farnés, Martín Zamora y el alférez se habían quedado en las inmediaciones de la puerta, muy detrás de ella, viendo cómo a Zambulla se cuadraba y saludaba a Leandro Gómez, mientras los demás aplaudían y movían las cabezas, como si todo lo que ella acababa de decir les resultase increíble. El flamante general se quedó pensativo, se acercó al grupo y desde su altura miró al alférez Sánchez a los ojos. Aún levemente encorvado, con las charreteras espolvoreadas de escombros y desmadejado por el cansancio, era notoriamente más alto que cualquiera de los que estaban en el recinto de la comandancia. Alférez, ¿se anima usted a pasar esta noche, a pie, entre las guardias enemigas? Me animo a pasar, mi general. Tendrá que aprovechar la oscuridad de la noche y arrastrarse como una culebra a lo largo de cuarta legua. Me arrastraré, mi general.
Si lo sienten, es seguro que lo fusilarán. Haré lo posible, señor. Bien, aprobó el general Gómez mientras tomaba asiento frente a su mesa y comenzaba a escribir una carta. Le voy a confiar una importante comisión. Ordené, mi general. Durante un rato no se escucharon más que los roces enérgicos de la pluma sobre el papel, mientras los demás conversaban en voz baja con la señorita Pons. Cuando terminó, el general Gómez tomó la nota, sacó del cajón de la mesa 6 onzas de oro y se acercó nuevamente al alférez. Tome este dinero y una vez lejos de las fuerzas enemigas, compre un caballo y una montura, busque al general Saa y entréguele esta nota. Pero antes, léala en voz alta aquí mismo, pues en caso de perderla o de que se vea obligado a deshacerse de ella, debe saber lo que tiene que comunicar. Sorprendido, el alférez Sánchez carraspeó, se rascó su barba negra y sin mirar a los presentes, desplegó la nota y la leyó con una graciosa voz de escolar envejecido. Al señor comandante en jefe del ejército de reserva, general Juan Saga. Señor general. El infrascripto, comandante militar al norte del Río Negro, ha recibido aviso del Ministerio de la Guerra, de que usted viene en marcha con el ejército de su mando en protección de esta plaza. En consecuencia, pongo en su conocimiento que el día 6 de este mes ha sido bombardeada la plaza por la armada brasileña que se encuentra fondeada en este puerto, y que simultáneamente hemos sido atacados por el ejército del traidor Venancio Flores, el que ha sido completamente rechazado con pérdidas de gran consideración. El ejército rebelde cuenta con casi 4.000 hombres de las 3 armas y con una batería de 6 piezas de artillería. Si el ejército de reserva que usted comanda no tiene fuerza para librar con éxito una batalla campal, convendría entonces que contramarchara, pues indudablemente al ser sentido, el vándalo Flores marchará a su encuentro. La plaza tiene víveres sobrados para resistir un sitio de 2 meses y la guarnición es más que suficiente para rechazar al ejército enemigo, si nuevamente intentase atacar. Dios guarde al señor general Leandro Gómez. El joven oficial guardó la nota y miró al general y a los demás, como si esperase algún tipo de aprobación. Eso es todo, alférez, dijo el general, haciéndole la venia primero y tendiéndole la mano después. Ahora, vaya hasta donde lo lleve Dios y gánese los próximos galones. Cuando escuchó el tramo que refería a víveres sobrados para resistir un sitio de 2 meses y que la guarnición era más que suficiente, Martín Zamora recordó el guiso agriado y rociado por 3 limones de doña Leticia Orozco y pensó: vaya sarta de exageraciones, este hombre está loco. 82. 16 de diciembre. Después de escuchar demasiadas veces a sus hombres quejarse de la escasez cada vez mayor de fulminante para los fusiles de pistón, el joven Orlando Rivero fue llamado a la comandancia y a solas con el general Gómez y el capitán Masanti, se enteró de que en un altillo del comercio de Rumbis, había una estiba de cajas de fulminante en cantidad suficiente como para cubrir buena parte de los rifles de la guarnición. El único inconveniente era que el comercio de Rumbis estaba en la esquina de las calles Queguay y Sarandí, vale decir, 1 cuadra más allá de la línea de las trincheras y a merced de los merodeadores del temible Goyo Suárez. El general le preguntó si se atrevía a asumir el riesgo de atravesar aquella tierra de nadie solo con 2 hombres del capitán Masanti, entrar a comercio cerrado y rescatar las preciadas cajas de fulminante. Halagado por la confianza, el joven Rivero asintió de inmediato y luego salió al patio donde montaban guardia varios de los hombres del capitán. Tras mirarlos uno por uno, descubrió que la mayoría tenían envoltorios deshilachados y mugrientos o vendajes con rastros de sangre seca en algún sitio del cuerpo o descansaban sobre muletas apoyados en la pared, de modo que se trataba de elegir un par de heridos leves y de confianza que no le frustraran la operación. Así fue que eligió a Martín Zamora. Español, venga conmigo. Luego señaló al argentino vendedor de cigarros Joaquín Cabral y también le pidió que lo siguiera. Cuando estuvieron a su lado, los interiorizó de la misión y ambos, de buena gana, dijeron vamos ya. Salieron por la trinchera de la calle Queguay y tras pasar a los fondos de la casa de las Orozco, atravesaron una quinta de naranjales quemados por el sol y llegaron al edificio de la otra esquina de la misma manzana. Desde el lugar podía verse perfectamente el comercio de Rumbis al otro lado de la calle.
Se trataba de un antiguo edificio de ladrillos rojos, tal vez el primero de la manzana, pues se le veía retirado con respecto a las casas vecinas, con un descampado delante donde en tiempos de paz se detenían los carruajes y los caballos de los clientes. Sin embargo, aquel espacio no era un sitio totalmente abierto puesto que había árboles, un par de canteros, unas paredes de baja altura a los costados de un galpón y también un aljibe. Si bien no se percibía ningún movimiento, Orlando Rivaró hizo el primer disparo de fusil al portón entreabierto del galpón. Luego tiraron los tres al mismo tiempo con la intención de obligarlos a descubrirse. Orlando Rivaró gritó que saliera cualquier persona que se encontrara en el interior del caserón. Nadie respondió. Volvieron entonces a hacer una descarga de intimidación, que nadie repelió. Esperaron, volvieron a gritar y abrieron fuego una vez más. Pese a que nadie contestaba, sabían que estaban allí. Podían olerlos. Con la pierna renga dolorida de apoyarla en tierra, Martín Zamora ya empezaba a dudar de que hubiese gente allí dentro, cuando alguien, probablemente un muchacho asustado, hizo fuego desde una de las ventanas. Aquello les sirvió de confirmación. Abrieron fuego más nutrido y destrozaron todas las ventanas. Los ocupantes respondieron con 3 descargas, 2 desde adentro y una desde el techo. Después de tirotearse durante 5 minutos, decidieron tomar por asalto el edificio. Orlando Rivaró le hizo una seña a Martín Zamora y otra a Joaquín Cabral e iniciaron el avance sin dejar de hacer fuego. Uno de los ocupantes del caserón apareció por la puerta del galpón y cayó con una bala en plena frente. El otro apareció en una de las ventanas y recibió un balazo en el pecho que le atravesó los pulmones. Al tercero no le fue tan mal, pues huyó entre la arboleda de los fondos, arrastrando una pierna baleada y desapareció. Una vez adentro, por precaución de su pierna lesionada, Martín Zamora se apostó de vigía en una pequeña ventana, mientras Cabral y Rivaró subían por la empinada escalera al altillo donde presumían que encontraban los cajones. Sin embargo, excepto unos pocos fulminantes desparramados en un rincón, allí no quedaba nada. Los saqueadores se los habían llevado. Desolados por la desafortunada operación, los tres volvían en silencio hacia la comandancia, cuando Orlando Rivaró se detuvo en seco apenas traspusieron la trinchera. Como si se hubiera iluminado de pronto, recordó que una vez se le había roto la chimenea a una de sus pistolas de tirar al blanco, impidiéndole el tiro porque el fulminante no explotó. Fue entonces que se le ocurrió ponerle un fósforo a la chimenea rota y luego de apretar el gatillo, el arma disparó a la perfección. Una vez en la plaza, mientras el general estaba en la cima del baluarte de la ley observando los alrededores, enteraron de lo ocurrido en el caserón de Rumbis al mayor Torcuato González, comandante de la trinchera, advirtiéndole que no había que desanimarse, pues a falta de fulminante también con fósforo se podía disparar, ya que bastaba con colocar el mixto sobre el oído del fusil después de cargado, para que detonase la munición. Fue en ese instante que apareció el general Gómez y tras escuchar las explicaciones, pidió que hiciese una demostración allí mismo, en el patio de la comandancia. Orlando Rivaró acondicionó el rifle 3 veces con cabezas de fósforos y las 3 tiró sobre el muro con el mismo resultado. Luego le extendió el arma al general para que la observase. Es verdad, la chimenea está limpia, comprobó. Ahora, ¿de dónde sacamos los fósforos? De nuestro almacén, general. Hay 8 o 10 cajones con 60 latas de fósforos de Roche cada uno. Magnífico. Reparta una lata a cada trinchera y reserve el resto en la jefatura. Cuando se hizo la noche, todos los cantones de ciudad habían recibido ya la orden de no gastar un fulminante, a menos que fuese en caso de hacer fuego apresurado o durante la noche, cuando es más difícil colocar la cabeza del fósforo sobre el oído del fusil. 83. 17 de diciembre. Al día siguiente, cuando la obstinada señorita Pons ya había partido de regreso a Montevideo, llevando informes secretos ocultos en los dobleces de su vestido negro, corrió entre los defensores la noticia de que en las primeras horas de la tarde habían llegado al puerto algunas hermanas de la caridad acompañadas por el señor vicario. La noticia era buena.
no solo porque traían el propósito de atender a los heridos de la guarnición en el hospital de sangre, sino también porque una visita que contaba con el permiso de las fuerzas sitiadoras garantizaba que por unas horas no habría ataques ni caerían bombas sobre la ciudad. Un rato después las vieron venir conversando animadamente por el centro de la calle real en dirección a la plaza. El grupo continuó acercándose y cuando estaban a 6 o 7 cuadras del portón del oeste, el alférez Spilma contó 13 monjas, un cura gordo de respetable estatura y un perro sarnoso que los festejaba. Ninguno de ellos denotaba temor alguno y avanzaban como si el pueblo les resultara conocido y el perro fuese un alcahuete cotidiano de la madre. Nos mandaron un monasterio completo, dijo Spilma, acercándose cautelosamente al artillero del cañón de A8 ubicado en el centro del portón del oeste. No había terminado la frase, cuando de pronto las monjas se separaron en dos grupos y enfilaron rápidamente a los extremos de la primera bocacalle, al tiempo que una pieza de artillería de los sitiadores apareció por la esquina, enfiló hacia el portón y disparó. A los flancos de la pieza, una veintena de soldados negros imperiales aparecieron ocupando la calle, pusieron rodilla en tierra y también abrieron fuego. Al ver el fogonazo del cañón, Spilma apretó el hombro del artillero y este disparó el suyo con tal precisión, que 2 de las monjitas volaron en pedazos y una tercera perdió la cabeza desde la misma base del cuello, sin que eso le impidiese caminar milagrosamente un par de pasos en dirección a la pared, en donde terminó estrellándose. A la distancia se veía que su toca pasaba rápidamente del blanco inmaculado al violento carmesí de las batallas. Ante aquella pequeña victoria religiosa, media docena de guardias nacionales abandonaron la trinchera y comenzaron a tirar a discreción, mientras uno de ellos gritaba desaforadamente: "Ahí va nuestra bendición, señor vicario". Y al cabo de 40 cañonazos de parte a parte y a bala rasante, 2 compañías de la guarnición saltaron fuera de las trincheras y avanzaron en tiroteo en medio de la humareda, con la clara intención de apoderarse del cañón enemigo. Pero los imperiales advirtieron la maniobra y se retiraron a tiempo con el cañón hirviendo, mientras las compañías, precaviéndose de alguna sorpresiva operación que las cortase en partes, regresaban a sus trincheras sin avanzar más terreno. Sobre la calle, arqueado entre los muertos y los heridos, el señor vicario agonizaba de cara al cielo, envuelto en su sotana salpicada de claveles rojos, mientras una y otra vez con voz cada vez más débil decía: "Eu sou el capitão Coitino. Eu sou Coitino, el capitão". 84. 17 de diciembre. Luego de la cruenta escaramuza con las monjas y el señor vicario, el capitán Hermógenes Masanti, Martín Zamora, Raimón Darris y 3 de los guardias nacionales, dieron una vuelta de relevamiento alrededor de la ciudad, para volver a la comandancia al cabo de 2 horas, con una noticia extraña. Los sitiadores no tenían más que guardias de caballería, y tanto la nave del barón de Tamandaré como el grueso de los 2 ejércitos parecían haber desaparecido de los alrededores de Paysandú. Apenas hacia el noroeste, sobre la costa del río, se mantenía un campamento de 400 hombres. Masanti, Zamora y Harris llegaron en el mismo momento en que el Estado Mayor comentaba la artimaña fallida del último ataque y el general Gómez perdía los estribos y tiraba el kepi contra la pared y preguntaba a los gritos en qué clase de degenerados se habían convertido Venancio Flores, Tamandaré y los oficiales brasileños, que no dudaban en disfrazar a sus hombres de guardias nacionales, de monjas de la caridad o en escudarlos en una banda de infelices músicos negros con tal de romper la defensa de la plaza. El coronel Lucas Piris, Tristán de Azambulla, el comandante Juan Braga y el mayor Larrávide, todos heridos en alguna parte, lo escuchaban en silencio adustos, acuclillados como indios contra la pared del recinto en penumbra. En ese instante, paralizados por los exabruptos del general, el capitán Hermógenes Masanti y Martín Zamora detuvieron su ingreso y permanecieron estáticos en la puerta, observando la escena. ¿Cuántos hombres hemos perdido defendiéndonos de esas cobardías y del bombardeo de la escuadra? ¿Cuántos?, preguntó de pronto el general mirando a Lucas Piris. 210 entre muertos y heridos, señor. ¿Cuántos han perdido ellos? Alrededor de 600. A ese ritmo duraremos 10 días sin asistencia, consideró Tristán Azambulla. Tal vez mañana tengamos noticias del ejército de Juan Saga, aventuró Lucas Piris.
Tengo novedades, general, interrumpió el capitán Masanti aproximándose a la mesa. El arrecife de Tamandara y 2 naves más desaparecieron en la madrugada río abajo. Parece que terminaron con las municiones. Quedan solo 3 barcos frente al puerto. Tamandaré volverá enseguida, reflexionó el general Gómez más calmado pero sombrío, sentándose a la cabecera de la mesa. No tiene que volver al Brasil para traer más bombas. El ladino de Mitre ya lo estará aprovisionando en Buenos Aires. Carajo, si vinieran 3 o 4 buques paraguayos, desaparecería la escuadra brasilera. Y si el huevudo de Urquiza se decidiera. El capitán Masanti volvió a hablar. Hay algo extraño, mi general. Una buena parte del ejército de Flores también ha desaparecido. Y de la gente del general Sousa Neto apenas si queda un pequeño campamento sobre el río al noroeste. Fue mientras el general cavilaba sobre la situación, cuando se escuchó en el patio un alboroto de los 1000 demonios, que dio lugar enseguida a uno de esos incidentes extraños que de repente modifican de modo imprevisible una situación. Aquel griterío provenía del capitán Areta, a quien la ginebra parecía haber desatado su osadía hasta el frenesí. ¿Dónde están?, preguntaba mientras se metía puertas adentro poseído de un incontenible empuje. ¿Por qué no vamos por esos perros? ¿Quién me acompaña? El general Gómez, quien parecía dudar entre sancionar aquel desborde o calmarlo como a un hijo que ha pasado una mala noche, se removió molesto en su asiento hasta que levantó sorpresivamente la cabeza. ¿Qué esperamos?, dijo mientras se ponía de pie. Vamos por los macacos. 85. 17 de diciembre. Ahora me he enterado por el capitán Masanti de las razones profundas que tiene el general para su aversión desmesurada hacia los imperiales. Don Leandro odia todo lo que huela a portugués, a brasileño, a invasión, a prepotencia, pues dicen que era un niño cuando vio entrar en Montevideo el ejército de Portugal al mando de Federico Lecor, el barón de la Laguna, el hombre que convirtió la banda oriental en provincia cisplatina durante casi una década, con la complacencia y el placer de una docena de cazaderas y traidores alcahuetes comprados con tierras y absurdos títulos nobiliarios. Apenas 6 años tenía don Leandro, cuando de la mano de su padre debió soportarles la soberbia, los entorchados de oro, los estandartes de la casa de Braganza y los cuartazos de caballo que tiraron de bruces a los jóvenes que en la puerta de la ciudadela de Montevideo gritaban joputas, joputas. Al paso del ejército invasor. 6 años tenía don Leandro cuando a los tirones su padre, don Roque Gómez, gallego oriundo de Queiruga e indomable fanático de la corona de España, se apresuró a sacarlo de allí mientras los rebeldes impotentes soportaban las burlas de los fusileros lusitanos. Leandro, si algún día tienes que odiar a alguien, odia a los portugueses, le dijo su padre eternamente altivo, mientras marchaban entre los entuertos del empedrado hacia su casa lindera a la iglesia de la matriz, germinándole así las osadías y la furia con que 40 años después, este hombre salta como un enajenado sobre los brasileños, los balea y echa espumarajos por la boca como si lo hubiese acometido el mal de la rabia. Y me ha metido miedo ver nuevamente y de cerca al general Leandro Gómez en acción, pues con él al frente, seguido del coronel Raña, el comandante Silvestre Hernández y el teniente coronel Belisario Estomba, salimos hoy ciudad afuera unos 50 hombres montados, es decir, los pocos que pudimos hacerlo desde el día en que perdimos todos los caballos. Después de un rato de marchar al tranco explorando el terreno, al reparar el general en que el enemigo no daba señales de vida, pidió que nuestro piquete siguiese avanzando y ordenó que viniese en nuestra protección una fuerza de 500 hombres de infantería, que no demoró en emprender un trote silencioso rumbo a la bajada del puerto. Apenas los tuvimos a la vista, nos desplegamos en 2 guerrillas y protegidos por los infantes, avanzamos por sorpresa sobre la batería edificada por los imperiales. Un tiro de fusil resonó en la mansedumbre del río, luego otro y finalmente todo fue una descarga cerrada. Los soldaditos negros que dormían bajo los espinillos trataron de incorporarse. Muchos de los benguelas cayeron en la segunda descarga y los demás, aterrorizados ante nuestra aparición, huyeron como hormigas despavoridas, hasta desaparecer entre los montes costeros del norte.
sin darles tregua, los perseguimos con gritos de verdaderos bárbaros durante una media legua y no más, pues el coronel Piris, temiendo alguna estratagema, dispuso una cautelosa contramarcha, siempre al tranco. En el campo quedaron tendidos unos 50 de ellos entre muertos y heridos, 8 a manos del mismo general Gómez. Mientras ocurrió el asalto, una de las cañoneras brasileñas nos disparó 4 o 5 tiros sin ofender a nadie, pues las balas pasaron muy alto sobre los barrancos, dejando sobre nosotros una débil y ruidosa estela de tristes trapos quemados. Luego de inutilizar y clavar en la tierra más de 20 cañones abandonados, mientras el general descansaba unos instantes con los brazos caídos y la cabeza echada hacia atrás sobre un catre toldado, entre todos cargamos con una cantidad considerable del armamento enemigo y también con cuanto pudimos de sus ropas, instrumentos musicales, ollas, calderas, cacharrerías y demás zarandajas y hasta un barril de exquisito aguardiente, al que dimos espita apenas estuvimos de vuelta en el patio de la comandancia. Y mientras don Leandro tosía y echaba cálculos sobre los días y las horas que el lerdo general Saba demoraría en llegar o en que se pronunciase de una vez el indeciso Urquiza, o hacía planes con el Estado Mayor para luego buscar una hora de reposo en la calma, nosotros volvimos al aguardiente, a los cantares, mi música y a la de Pascual Bailón, pero con una desafinación tan insoportable que más vale olvidarlo todo y el que quiera saber más que vaya a Salamanca, pues yo hago punto y tiendo, como dicen los novelistas finos, un velo sobre los restantes acontecimientos de esta noche. 86. 17 de diciembre. Anoche, luego de tumbarnos a descansar en un foso cercano al almacén El Ancla Dorada, Raymond Darris pidió indulgencia por sus digresiones y me dijo que no creía un ápice en que Venancio Flores y el general Neto hubieran abandonado el sitio. Se trata claramente de una estratagema, concluyó en un tono misterioso, suponiendo tal vez que expresándolo así, me empujaría a que se lo comunicase al capitán Masanti y este al general Gómez. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, contestó: Zamora, amigo mío, lo que está haciendo Flores es una artimaña, para cambiar la naturaleza de las cosas ante los ojos del enemigo. Y agregó que un general prusiano de su conocimiento lo había reflejado ya con mayor felicidad, que así como la imaginación es una prestidigitación con las ideas, la estratagema es una prestidigitación con las acciones. Era evidente que por más inglés que fuera, había, sin necesidad de mencionarlo, una apenas secreta, una apenas ocultable admiración por el general Venancio Flores. Recién lo entendí al día siguiente, cuando el capitán Hermógenes Masanti me mostró la carta incautada a un correo enemigo, dirigida a un tal Héctor y firmada por un señorito Bustamante. 87. 17 de diciembre. En pleno mediodía, apenas más allá de las últimas viviendas abandonadas de la ciudad y teniendo a la vista a menos de una legua de distancia los toldos de un campamento imperial, Raymond Darris y 2 soldados hermanos, Juan y Eusebio Benavides, de las avanzadas del capitán Olivera, descubrieron un hermoso caballo zaino, mordisqueando pasto amarillo al lado de un pequeño aljibe de piedra. Estaba muy bien ensillado, con las riendas sueltas y cualquiera podía suponer que el animal estaba pronto a emprender un largo viaje, pues apenas se apreciaba un sudor brillante en la tabla del pescuezo, en un mediodía bien ardiente con 40 grados a la sombra y un silencio aserrado de ida y vuelta por las chicharras invisibles. Sobre el anca, una alforja abultada colgaba repartida en 2 pesadas mitades, hasta tocar casi las verijas del animal. Sobre la montura, una camisa raída colgaba al descuido con las mangas casi a rastras. Pero del jinete, nada. Ni en los alrededores, ni cerca, ni lejos. ¿Lo habrá bajado de un tiro alguno de los nuestros? ¿Habrá escapado del campamento ese caballo? Es probable. Las 2 cosas son probables. Pero también el jinete puede estar herido atrás del aljibe. Ese zainito nos vendría muy bien en la avanzada. Vaya maleta la que lleva. Juan Benavides decidió que valía la pena el riesgo y gateó hasta el aljibe con el fusil amartillado y goteando diamantes nariz abajo. Cuando llegó a las cercanías del animal, se recostó al brocal y desde allí miró a un lado y a otro y cuando tuvo la certeza de que no había riesgos, hizo señas de que podían acercarse al aljibe.
Sin embargo, cuando Harris y Eusebio Benavides estuvieron a cubierto y se aprestaban a hacerse del caballo, una voz terrorífica y deformada por una suerte de gárgara manada de las profundidades de la tierra, los paralizó en el sitio. Eusebio Benavides abrió sus ojos achinados, como si hubiera descubierto algo tremendamente simple. De un salto se puso de pie y apuntó hacia el interior del aljibe. Allí estaba el jinete. Un hombre pálido y flaco como un Cristo de iglesia, se bañaba desnudo en el agua fresca y verdosa que aún restaba de la última lluvia. Sus pantalones y calzoncillos flotaban sobre el agua al alcance de su mano. ¿Con qué envenenando el agua con tus bolas coloradas?, le gritó hacia adentro Eusebio Benavides. Aterrorizado, el otro saltó hacia atrás, chapoteó y se dio contra la pared, sin lograr escapar de la mira del fusil que allá arriba le seguía como un búho las mil torpezas desde la boca del pozo. Con sus mechones negros mojados y pegados al cráneo blanco, las clavículas punteando bajo la piel aceitada y los dedos como garfios extendidos hacia arriba, el desgraciado tenía un aspecto espectral. No tire, hermano, no tire. No grites, carajo. ¿Qué haces ahí? Una refrescada, nada más que eso, antes de salir. ¿De salir para dónde?, preguntó Eusebio Benavides apuntándole a la cabeza. A Montevideo. Llevo correo, cartas de la gente. Pues no salgas del aljibe antes de una hora, porque te liquidamos como a una tortuga. No, hermano, vaya con Dios. Hermano, una mierda, quédate donde estás. Para entonces el inglés ya estaba sentado detrás de un muro de piedra, abriendo la maleta y curioseando los bultos y las cartas. A su lado, agachado, Juan Benavides sostenía el caballo y no perdía de vista ni a su hermano acercándose como un lagarto entre los pastos, ni a la boca del aljibe por donde podría aparecer el infeliz del correo. Entre todos los papeles incautados, Raymond Harris consideró que el más valioso, el más terrible, era la carta de un señorito José Bustamante, secretario de Venancio Flores, dirigida a un amigo llamado Héctor Varela residente en Montevideo. Tan terrible, que el capitán Hermógenes Masanti dudó en mostrársela al general Gómez, pues temía que terminara con el resto del aguardiente y se hundiese en una depresión y en un ataque de tos del que solo la próxima batalla lo sacaría. 88. Querido Héctor, esta carta es para usted no más. Comprenderá, mi amigo, que por más brillante que sea la situación del Ejército Libertador, habría siempre inconveniencia en hacer públicos ciertos detalles, cuyo conocimiento puede sernos perjudicial. Contenga, pues, su impaciencia, que comprendo, y devore solo, por ahora, las importantísimas noticias que solo a usted me atrevo a confiar. Nuestras fuerzas, sin incluir a nuestros simpáticos aliados, suben a 5.000 y pico de hombres. Se entiende, solo lo que existe frente a Paysandú. Las tropas de marina, cuya habilidad para hostilizar al enemigo, poniéndose fuera del alcance de sus fuegos, no me canso de admirar, puede calcularlas en 4.000 y pico de soldados. A esto debo agregar 50 piezas, entre las que hay de calibre 60 y 80. No incluyó tampoco los 4.000 y pico de las 3 armas con que se nos sumó el bravo general Neto. Sume usted ahora y compadézcase de los pobres blancos. Para hoy está fijado el ataque y asalto de la plaza. El contento y el entusiasmo se ven en todos los rostros. Todos ansiamos el momento en que se dé la señal. Yo, para observar mejor la operación y poder transmitir a los amigos de esa hasta los menores detalles del asalto, me he situado nada más que a una legua de la ciudad, sobre una altura que lo domina todo y desde donde se goza en la contemplación del espléndido panorama que ofrece la vista del puerto y la costa argentina. De repente oigo tocar retirada. A cualquier otro hubiera causado sorpresa tan inoportuna disposición, pero a mí, que conozco tanto al general, maldita la impresión que me causó. Al instante adiviné que el general, condolido ante la desesperada situación de estos infelices engañados por farsante don Leandro, había hecho una de las que acostumbra. Dicho y hecho. El general Flores había resuelto levantar el sitio, para evitar la efusión de sangre. ¡Qué alma tan magnánima! Y qué hombre tan calumniado, sin embargo, por sus enemigos, incapaces todos de abrigar sentimientos tan generosos y nobles.
Por este motivo tuve un fuerte altercado con uno de nuestros amigos, que se empeñaba, lamentando la retirada, quererme convencer de que ya era tarde para dar ese paso puesto que ya había corrido la sangre en abundancia y la ciudad estaba reducida a escombros y sus habitantes arruinados, más otras tonteras y majaderías por el estilo. Verdad es que el disgusto fue general, pero pronto se convencieron de lo prudente y acertado de la medida. No vaya usted a creer, mi querido Héctor, que aludo al importuno rumor de la aproximación de Saya, ni a la aparición de unos individuos que venían en unos fletes con Milfaut y que se decían dispersos de Máximo Pérez. No lo piense usted. Ojalá, amigo. Ojalá que viniese Saya. El plan del general es este. Retirarse hasta encontrar el gran ejército brasileño del mariscal Juan Propicio Mena Barreto, del que sabemos que ha entrado ya al país por la ciudad de Melo, para facilitar su incorporación. Y luego dejar que Saa se interne en Paysandú y después, cuando menos lo esperen los enemigos, aparecer rodeando la plaza con un ejército de 25.000 hombres y obligar así a la guarnición a que se rinda. Se llena así el gran desideratum del general, evitar la efusión de sangre, y se obtiene la ventaja de matar dos pájaros de un golpe, pues Saa tendrá que rendirse enseguida. Cuánta previsión, mi querido amigo. El jefe de la revolución es un hábil general, a la vez que un hombre cuyos humanitarios sentimientos todos aprecian. Y todavía hay quien le enrostra el degüello de Párraga y demás criminales de la Florida. Infames. El ejército libertador ha disminuido estos días en unos 500 hombres. No me refiero a los muertos y heridos. Quiero hablarle de los uruguayo-brasileños que nos acompañaban desde el principio de la revolución que, como usted sabe, se han ocupado toda su vida del comercio de frontera y que ahora, en el calor de la pelea, no pudieron prescindir de tomar algunos bienes, de todos modos eran efectos perdidos, de las tiendas y almacenes que no podían proteger los soldados de Gómez. Tocan retirada. Mañana o pasado, si me es posible, continuaré esta carta. Suyo afectísimo Bustamante. 89. 18 de diciembre. Escribió Martín Zamora. Los de la plaza ya no se ocupan de las guardias sitiadoras de la zona del puerto, pues han comprendido que si vuelven a hacer otra salida, los enemigos se retirarán y luego tornarán a sus puestos, convencidos de que los sitiados no tienen caballos para perseguirlos. A tal punto está la situación tranquila, que a los oficiales de la guarnición se les permitió ir de paseo hasta el puerto, sin que los brasileños los hostigaran de ninguna manera. Sin embargo, bajo esta telaraña engañosa, el hambre y la miseria amenazan hacer estragos entre nosotros y no sé de dónde ha sacado el general Leandro Gómez que las existencias de víveres nos amparan por 2 meses. Nada más lejos de la verdad. Son cada vez más los harapientos descalzos que barbudos y sucios se pasean mendigando un pedazo de galleta con el fusil en la mano y hay quienes se arriesgan fuera de las trincheras buscando un cerdo sobreviviente o un buey errante entre las casas abandonadas. Anoche ocurrió uno de estos incidentes que pudo ser tragedia pero que, por fortuna, no quedó más que en una anécdota muy cómica con una lección detrás. Encontrándose ayer aliviados de tareas, a un tal Fonseca y al teniente Pons se les ocurrió recorrer la línea de fortificación y visitar a sus compañeros. Poco después de emprender la marcha, llegaron a un sitio en el que vieron fuera de trincheras 5 gallinas que la casualidad había conservado vivas. En el acto discutieron el caso y al fin resolvieron que en la noche, las mansas aves debían sufrir un asalto. Y a eso de las 11, los 2 hombres emprendieron la operación planeada, las capturaron dormidas y las descabezaron sin que ocurriera ningún alboroto. Sin embargo, al regreso, los expedicionarios se extraviaron con las codiciadas presas bajo el brazo y entraron a un patio en ruinas donde se encontraba un hombre durmiendo. Al verlo en la penumbra, Fonseca lo tocó con el pie y le preguntó en voz baja dónde estaba la salida. El interpelado se incorporó de un salto y sacando su sable les respondió agriamente. Ahora les voy a mostrar la salida, capones. En el acto lo reconocieron. El hombre que tenían delante era el coronel Tristán de Azambulla, quien de inmediato los condujo detenidos hasta el cuerpo de guardia, donde permanecieron hasta que llegó el jefe, el coronel Averasturi.
Enterado de lo ocurrido, se puso a reír y pidió luego al coronel Azambulla la libertad de los detenidos, la que fue concedida previa a la correspondiente amonestación. Pero hay tiempos en que todos los hombres parecen tener su precio y este no tiene por qué ser muy alto que digamos. El coronel Azambulla terminó por hacerse cómplice de la aventura, puesto que aceptó una de las gallinas capturadas por los expedicionarios y dicen que luego la comió a las brasas con el coronel Averasturi. 90. 19 de diciembre. Escribió Martín Zamora el 19 de diciembre. Ñurita es el apodo del voluntario argentino al que van a fusilar mañana por la mañana, para escarmiento de los que padezcan la tentación del pillaje. Se trata de un joven artillero correntino de pelo chuzó al que sorprendieron robando varios pares de botas en una zapatería de la calle Rincón de las Gallinas, según parece muy ignorante de cuánto detesta a rateros y saqueadores el general Gómez. Doy fe que el saqueo es de las conductas más detestables que he visto en los hombres. Y era esta, sin duda, la razón de mis desavenencias mayores con el finado Hermes Nieves y también de mis silencios obstinados, en ocasiones duraderos por varios días, cuando el tuerto Laurindo José, además de robarse a los negros libertos de las haciendas uruguayas y arrearlos al Brasil, despojaba de sus vestidos y hasta de las prendas más íntimas a las mujeres indefensas y enviudadas por su causa, solo para olfatear aquellos trapos y excitarse durante el largo trayecto como si de una droga marroquí se tratase. Pues también tuve que ver durante el ataque del 6, mientras montaba guardia en los techos de la jefatura, la burlona faz de los sitiadores, despojando de sus botas pringosas a los muertos, o entrando como ratas humanas en las viviendas a través de los huecos dejados por los cañonazos, para salir luego cargados de enseres, vestimentas de domingo y vajillas plateadas. Ofenden la vista los saqueos y a veces más que un muerto, pues se tiene la opresiva sensación de que allí donde se ejercen esas repugnancias, en ese hogar abandonado precipitadamente con la esperanza de recobrarlo algún día, están todas las razones de vivir y las posesiones que le fueron dadas obtener a la víctima durante toda su existencia y en tiempos de paz. Por eso casi no sentí compasión del correntino Ñorita, por más que dicen de él que se trata de un joven valiente, que no ha ahorrado pellejo a la hora de saltar fuera de las trincheras. Me consta que esta noche, mientras escribo a la luz del farol, el ladrón de botas estará conviviendo con los mismos pensamientos siniestros con los que Raymond Harris y yo debimos hacerlo cuando fuimos condenados, pues el general Gómez ha ordenado que lo pongan en capilla, para que mañana a las 10 en punto, enfrente la compañía al mando del teniente coronel Belisario Estomba, quien deberá pasarlo por las armas a la vista de toda la guarnición. Y que el gran poder se lo lleve a mejor sitio, que mucho no habrá de costarle. 91. 20 de diciembre. Faltaban 10 minutos para las 10 de la mañana, cuando una batería enemiga ubicada al noroeste de la Plaza de la Constitución comenzó a cañonear a discreción sobre la iglesia con proyectiles de grueso calibre, haciendo temblar la estructura del edificio y levantando una espesa humareda en los alrededores, pero el ataque no impidió que a 3 cuadras de distancia, fuese colocado un banquillo en un hueco de pared lindera a la zapatería de José Castells, donde ocurrió el robo de las botas. Apenas se formó el cuadro de guardias nacionales, el reo entró allí, demacrado bajo el sol, descalzo y harapiento, al paso que le permitía la barra de grillos remachada a la altura de los tobillos. A su retaguardia marchaban los tiradores. En el instante en que sentaban en el banquillo al sentenciado, la misma negra se vería, desequilibrada, bruja, fibrosa y fantasmal que había despedido a los caballos en fuga durante el bombardeo del 6 de diciembre, emergió de los escombros cercanos y con su paso pequeño y veloz de ratón de campo, se abrió paso entre los curiosos y se aproximó al condenado con las manos en plegaria, observándolo arrobada y echándole su aliento pestífero de estómago vacío en medio del rostro. «Oh, qué lindo que eres», le dijo. «No te vayas, por favor». El correntino Ñorita dio un salto en el banco y abrió desmesuradamente sus ojos y sus labios arriñonados, las comisuras hacia abajo, dejando ver sus grandes dientes apretados por el miedo y el asco. De las inmediaciones se escucharon fuertes gritos provenientes de los hombres que detestaban a la negra Severía por su mal agüero, al suponer que atraía las fechorías del enemigo mientras las trincheras caían en el sueño. «Fuera, bruja. Quiten ese cuervo de ahí. Mátenla a ella».
Nadie la conocía ni la había visto en la ciudad, sino hasta unos 3 meses antes de que se iniciara el sitio, por lo que todos pensaban que había llegado allí como linchera, deambulando por la región sin distinguir entre sitiados ni sitiadores, abriendo sus piernas por una noche al taimado ojalatero Sengotita, comiendo a la escasa sombra de los hombres del capitán Areta o mendigando entre los soldados de Flores y espiando para ellos tal vez. Mientras observaba el incidente desde la trinchera cercana, Raymond Harris dijo a Martín Zamora que si el alboroto de protesta continuaba, no era difícil que Severía terminara escarnecida, acosada y sentada en el mismo lugar donde penaba el ladrón de botas. Que durante muchos días con sus noches, dijo Harris, en varias oportunidades, había escuchado en las conversaciones de Fogón que no la querían cerca, que le temían, que una vez aceptada como artículo de fe la versión de que la negra era bruja, todo el mundo había tomado partido contra ella. A simple vista se percibía. Ni los guardias pasaban por la noche frente al socavón del rancho de Sengotita donde la negra se arrebujaba, ni tocaban cosa que le perteneciera. En otras ruedas frente al fuego, se le daba el mejor resguardo para que se sintiera cómoda y se aburriese de la comodidad. Y cuando terminaba de comer, apenas volvía la espalda y se iba, le hacían la señal de la cruz o dejaban caer un puñado de sal donde ella había estado. Por los días que las mujeres de Paysandú aún no se habían marchado a la isla Caridad, las embarazadas se apartaban su presencia como de la peste y las madres separaban a sus niños del alcance de su vista, evitando que echara el mal de ojo. Si un perro aullaba junto al cementerio, era Severía quien llamaba a la sepultura a algún habitante del pueblo, y si una lechuza sobrevolaba el campanario de la iglesia nueva, era ella que acababa de sorber el aceite de la lámpara, y era seguro que alguien de los alrededores caería a continuación bajo la calamidad de sus malas artes. Entre la gente apareció el teniente cura Juan Bautista Avellando, con un crucifijo en la mano y la intención de acompañar al condenado hasta la puerta del túnel luminoso. Al verlo Severía se apartó, sin que nadie la hubiese obligado a hacerlo. Y Añorita, quien se aprestaba a morir escuchando las preces del cura, al verla retirarse le volvió el coraje y pidió que de modo de última voluntad le dejasen hablar. Belisario Estomba lo pensó un instante y al fin resolvió. Que hable. Pero si se sobrepasa en inconveniencias, que redoblen los tambores. El artillero Ñorita se paró sobre el banquillo y gritó casi llorando, abriéndole paso penosamente a una mueca de sonrisa. Compañeros, como ven, voy a caer mal en esta guerra. Ya no podré seguir tirando a los macacos. Pido que me dejen tirar el último cañonazo. Denegado el pedido, exclamó Belisario Estomba, mirando a los fusileros para que tomaran posición de tiro. En ese mismo instante, un proyectil de los imperiales dio de lleno sobre la casilla de madera construida sobre la torre de la iglesia, haciendo que el jefe de los vigías, el capitán Francisco Peña, recibiese el impacto de una astilla que le abrió el rostro desde la frente a la mandíbula. Con la cara y el cuello envueltos en sangre, el capitán Peña bajó de la torre a todo lo que le dieron sus piernas y corrió hasta la esquina de la plaza, donde había visto a Leandro Gómez y a 3 de sus oficiales. Mi general, por la sangre de esta herida, pido gracia para el correntino Ñorita. En realidad, el Estado Mayor ya había considerado el perdón en atención a los servicios que voluntariamente había prestado el reo. Pero la última palabra la tenía el general, y el general levantó su mirada oscura, arqueó las cejas y dijo que sí, que le parecía razonable otorgar la oportunidad de que aquella vida se perdiese en combate y no de aquella forma. A continuación, el mayor Larrávide salió disparado hacia el sitio del fusilamiento y cuando llegó, se cuadró frente al comandante Belisario Estomba. Alto, comandante. Alto la ejecución. La vida del reo está a salvo. El general ordena que el preso sea conducido al cuartel hasta que empiece el combate. De inmediato, Belisario Estomba mandó retirar sus fuerzas y horas después se hizo saber en el parte oficial que el general Leandro Gómez le perdona la vida. ¡Qué lindo! ¿Cómo se salvó? Festejó la negra Severía, mientras retornaba por el sendero de escombros a su revoltijo de trapos de la hojalatería, pasando con mala intención muy cerca de las piernas de los hombres, en un malicioso desafío a que alguien se atreviese a patear el cuerpo de una bruja. 92. 21 de diciembre.
Extraña costumbre tiene esta gente de leer en voz alta sus misivas cargadas de intimidad a cualquier desconocido. Lo he visto en reiteradas ocasiones, lo he presenciado durante los breves descansos de las trincheras, o mientras están echados a la sombra de una parra, o entre algunos convalecientes del hospital de sangre, que recitan sus parrafadas a la pequeña Mercedes Orozco, o al doctor Mongrel o al vecino agonizante. Ya he dicho que vi al mismo general Leandro Gómez pedirle al arriesgado emisario que leyese en voz alta el mensaje para el general Saa. Digo que es una extraña costumbre porque casi todos leen con cierta grandilocuencia y afectación, como si fuesen actores solitarios a quienes parece importar más la aprobación del espectador circunstancial, que lo que piense el ignoto destinatario de la carta. Raymond Harris me ha hecho reír al asegurarme que muchos escriben cartas con el mismo ánimo de un poeta que escribe rimas, es decir, la epístola como un arte. Un arte casi sincero, si no fuera porque termina uno dudando de la existencia del destinatario y preguntándose dónde ocultará las cartas el remitente o si no las incinerará en secreto luego de provocar el deleite o la conmoción del fisgón involuntario. Pues hoy me ha ocurrido nuevamente. Y por la talla del remitente he experimentado el pudor ajeno de ver desnuda el alma dolorida y enojada de un hombre al que todos conocen como un sujeto duro y de sensibilidad escondida, un soldado joven y prematuramente se rió, con la curiosa afición a fundar poblados en la provincia de Buenos Aires, y al que nadie imagina apasionado por las epopeyas de griegos y romanos. Pero así es. Ocurrió a las 3 de la tarde, cuando se suponía vacía la estancia principal de la comandancia y el capitán Masanti me había encomendado la tarea de que ayudase a ordenar y limpiar de polvos los documentos del Estado Mayor, dispersos en la mesa principal, sobre las sillas y hasta en el piso, próximos al rincón donde acostumbraba sentarse el general Gómez. Y en eso estábamos cuando nos sobresaltó el carraspeo breve del capitán Rafael Hernández, recogido en una pequeña mesa rinconera al fondo de la enorme y austera habitación, escribiendo a la luz solar de la ventana entornada. Capitán, perdone la interrupción. No lo había visto. Se disculpó Hermógenes Masanti. No se aflija, camarada. Así es mejor. Acabo de terminar una carta a mi hermano José, quien está en Entre Ríos. Él conoce muy bien a Urquiza, pero algunas reflexiones me hacen dudar de enviarla o no. De todos modos estamos a 21 de diciembre y creo que ya es hora de que afuera sepan lo que todos estamos pensando. Así que, si después de que se la usted me dice que estoy equivocado, entonces no la mando. Lo escucho, capitán. Querido José. Ansiaba tener la oportunidad que se me ofrece recién hoy, para hacerte saber que aún vivimos. Con más descanso y tiempo del que ahora puedo disponer, te referiría con gusto los 1000 episodios de intrepidez y heroísmo que han tenido lugar en la defensa de este pueblo. Pero es tal el desencanto que me invade, que me urge una respuesta a la pregunta de por qué no llegan los refuerzos. ¿Acaso sabes si vendrá el general Urquiza con sus 15.000 jinetes? ¿Has tenido noticias de los 35.000 paraguayos y los buques de guerra que prometió el mariscal Solano López? Nada, ¿verdad? Pues de este lado, hermano mío, tampoco ha llegado el general Juan Saa y he sabido que tiene dificultades para armar su ejército, pues hay quien dice que no quieren nuestros oficiales servir con él, solo porque él es argentino de nacimiento. ¿A dónde ha ido a parar la disciplina militar? Brazo de fierro, energía desbordante debería tener el presidente Cruz Aguirre, si es que aún quiere rehacer el camino perdido. De lo contrario, nada extraño será que en pocos días tengamos que cantar el de Profundis, pues si nada cambia esta república habrá desaparecido del mapa y si, por el contrario, por piedad del vencedor llega a existir, quedará reducida a una farsa semejante a la que hacen los negros en la fiesta de los reyes. Venancio Flores, respaldado por el filibustero Mitre y los obispos mequetrefes, pisó el territorio el 19 de abril de 1863 con la hipócrita intención de iniciar una cruzada libertadora, como si de librar de los moros el santo sepulcro de Jerusalén se tratase. Y las pasiones de Círculo por un lado y la imbecilidad de los mandatarios y de sus agentes por otro dejaron tomar cuerpo al incendio que nos aflige, cuando hubiera bastado con un cuerpo de policía para dar caza al bandolero al momento de su llegada.
Sin embargo, se siguió el consejo de los mercaderes de Montevideo metidos a políticos pusilánimes, de que mejor era ignorarlo, simular que la república era fuerte y el enemigo inexistente. Pues aquí tienes el precio de la debilidad. Somos nosotros mismos. 20 meses después, aquí estamos, abandonados en Paysandú a la furia saqueadora del brasileño y a la sed de sangre del traidor Flores y sus secuaces mercenarios. ¿No quieren las divisiones del ejército marchar al mando del general Saba? Pues aquí están los gloriosos restos de la guarnición para hacerles frente. Hermano José, haré como el general Leandro Gómez y me bañaré y me afeitaré para esperarlos. Que recuerde el presidente de la República que los 300 espartanos que defendían el paso de las Termópilas peinaban sus cabellos y se perfumaban para el combate, pero sabían lidiar y morir como 1000 bravos. Será mejor que no escuche entonces las sugestiones de los afeminados consejeros que nos quieren hacer pasar por los nobles del ejército de Pompeyo, a quienes las legiones de César asestaban las armas a la cara para hacerles huir por temor a quedar desflorados. Insisto, hermano, seguiremos esperando al general Saba, al general Urquiza y al mariscal López. Pero de cualquier modo, vengan o no, Paysandú triunfará o desaparecerá con todos nosotros bajo sus escombros, antes que flamee la bandera y chasquee el látigo de ese imperio infame. Dios te guarde y muestra esta carta a los amigos. Fue un largo y severo silencio. La carta estaba blanca y muerta como una piedra de cal, hasta que el joven oficial argentino integrante de la escolta de Leandro Gómez la dobló en 4, levantó su cabeza y se quedó mirando a Hermógenes Masanti, quien lo había escuchado atentamente, con los ojos muy abiertos. ¿Qué le parece? Que lo que usted ha escrito es lo que terminaremos pensando todos. Envíela tranquilo, capitán. Gracias. El capitán Masanti me hizo el gesto de abandonar la sala y salimos al patio, con rumbo a ninguna parte. Cuando me atreví, se lo comenté con dolor y sorpresa. Nunca había visto esperar tanto en vano a tanta gente, capitán. Así es, mi amigo. Y me están contagiando. 93. 22 de diciembre. A media tarde, Martín Zamora estaba sentado junto a Pascual Bailón y Raymond Darris en el altillo ruinoso de un caserón a los fondos del Banco Mauá. Desde uno de los huecos recientes por el que asomaba un pedazo de hierro convexo, podía verse el centro brillante como una fuente de plata del río Uruguay, y más arriba, hasta donde lo permitía el orificio carcomido, cielo sin nubes que sentaba mal a los soñadores. Encendido por un sudor de 40 grados a la sombra, Martín Zamora cantaba en un dejo bajo, llorón y agitanado, que apelaba a su intento vano de continuar el amor, de secuestrar a Mercedes Orozco del hospital de sangre y llevarla a cualquier lado, tal vez a las inmediaciones del puerto o a los restos de un zaguán sombrío y mordido por las balas, para magrearla como un infante en primavera. No, Martín, ahora me debo al doctor Mongrel, él lo sabe, se había excusado la última vez, recosida al marco de la puerta, intentando en vano alisar el delantal pintado de heridas secas y mirando abajo, hacia sus manos inquietas sobre las hilachas, que era su manera de estar nerviosa. Luego giró y volvió adentro olvidándolo por completo. A su lado, con el alma entonada de ginebra, Pascual Bailón lo acompañó concentrado en su guitarra, un instrumento chamuscado como el de un músico que hubiera sobrevivido a un incendio de taberna mientras Martín Zamora cantaba. Mi niña me han robado. Mi niña me han robado 3 días ya. Ya para broma basta, ya para broma basta, vuélvanmela. Sentado en un rincón, Raymond Darris comía un plato de caldo con fideos náufragos y escuchaba completamente abstraído, con los pensamientos ocupados en otras cosas. Ninguno de los tres parecía estar preocupado por nada que no fuera lo que allí se vivía. Pascual Bailón también había estado escribiendo un rato antes, pero no a un ministro, ni a un embajador ni a general alguno, sino a quien lo había traído al mundo. Y les había leído. Verá, madre, la guerra se ha estabilizado. Seguramente ahora ya no tendremos más batallas. Lo había escrito con sencillez, más o menos tal como era él. Raymond Darris había comentado, sin maldad alguna, que el muchacho pianista y guitarrero no tenía ninguna imaginación sobre las cosas de la vida, lo que en su caso estaba bien, ya que así no veía la guerra de una manera exaltada ni saturada de fantasías. Por el contrario, Pascual Bailón mostraba bastante sentido común en sus explicaciones.
Verá, madre, hoy en día los macacos avanzan a escondidas, como ratones grises con pantalones blancos. Y en la actualidad, la artillería es tan fuerte que solamente mata en bloque a compañías y regimientos. Mete mucho miedo. Raymond Harris le dijo que no debería preocuparse en absoluto de la guerra. Que ésta debería ocuparse de sus propios asuntos y, diabólicamente, no meterse en los de él, que debería encarar cada hora, cada sitio, como si estuviese tomando posesión definitiva de su lugar en el mundo, tal como lo habían hecho sus compatriotas británicos en cualquier punto del planeta. Así se sobrevive, aseveró Harris, colocando la pierna sobre los restos de una silla hecha pedazos, mientras reposaba la otra en el suelo. De repente Pascual Bailón abandonó el rasguido y dejó sus manos muertas sobre el encordado, para observar al helado el detalle novedoso de dos barcos que empezaban a ocupar remolonamente el espacio plateado del río que veía por el gran hueco en la pared, hasta detenerse por completo. «Mierda. Ha llegado el momento de volver a empezar», exclamó Raymond Harris, abandonando el plato de lata sobre la silla ruinosa, limpio, como si lo hubiese lamido un gato. Martín Zamora miró a lo lejos y cerró los ojos. Eran la Ibai y la Recife, generosamente cargadas de municiones, echando anclas de estribor hacia la ciudad. El barón de Tamandaré había vuelto. «Madre, no es cierto aquello de que no habrá más batallas», murmuró resignado Pascual Bailón dejando la guitarra chamuscada en el suelo. «Ahora seré cadáver». 94. 23 de diciembre. Federico Averasturi tenía un fino bigote que le salía por las comisuras y se descolgaba en una pequeña y elegante barba de caballero discreto. También tenía un pequeño comercio de ramos generales cerrado a cal y canto casi en la esquina de las calles Montevideo y 8 de octubre, intocado por amigos, inadvertido por los enemigos y aprovisionado por última vez por el intrépido capitán Gabriel Soanes de la goleta La Africana. Apretado entre dos caserones amoldurados de yeso, aún guardaba los aromas de una pequeña bonanza y permanecía de milagro a cobijo de los bombardeos recientes. En tiempos de paz vendía al por mayor, aprovisionaba de fideos, galletas marinas, frutas secas, nueces, avellanas, café, yerba, licores, ponchos de bayeta, frazadas moras, telas gruesas y tabaco en cuerda a las estancias de uno y otro lado del río. Todo a buen resguardo en un sótano abovedado y libre de ratas y humedades. El comandante Averasturi decidió que el 24 de diciembre muy temprano, abriría el almacén, que levantaría la tapa del sótano y libraría las existencias a los defensores y sus familias, sin dolor ni mezquindad. Una mitad para la plaza, la otra para la Isla Caridad. «Mañana habrá Nochebuena con menudencias tradicionales, general», le dijo a Leandro Gómez en la comandancia mientras lo invitaba con un damasco, luego de pensarlo muy poco y decidirlo. Todo porque en la mañana muy temprano había entrado a la plaza el alférez Sánchez, aquel joven oficial de barba negra a quien el general Gómez había enviado con el mensaje para Lanza Seca, como le llamaban a Juan Saga. De retorno traía otra nota fechada 9 días atrás, en la que el general invisible satisfacía el hambre de información del Estado Mayor y lo hacía muy bien, puesto que era alentador lo que decía. Que permanecía oculto y acampado en los montes del Río Negro, a unas 20 leguas de Paysandú. Que esperaría a que el gobierno de Montevideo respondiese a su urgente pedido y le enviase el frente de sus fuerzas, el batallón Bastarrica y la división San José. Que apenas se le incorporasen, decía, continuaría su marcha hacia la ciudad sitiada y entonces todo se resolvería. El general Leandro Gómez miró y remiró la nota, la hizo girar entre sus dedos, la estiró en la mesa librándola de las arrugas humedecidas por el sudor huevero del alférez Sánchez y miró los tirantes del techo a donde todavía no llegaba el sol. Tomó el mate, chupó con energía y comentó, con cautela, que si se tenía en cuenta la escasa distancia a que se encontraba Juan Sá y se consideraba la fecha de su nota, era muy posible, aunque tal vez no había que ilusionarse demasiado todavía, pero que seguro era tiempo, de que los dos batallones estuviesen ya incorporados. Que la llegada del ejército de reserva, por tanto, dijo, era inminente, de horas, a lo sumo un día más, como un regalo de Navidad. El comandante Averasturi permaneció un buen rato en la penumbra del sótano sentado a solas sobre la bolsa de café.
Afuera esperaban 4 soldados con 2 canastos de mimbre cada uno, prontos para llenarlos y repartir a cada cual su nuez, su higo seco, su damasco, su cebadura de hierba, su avellana, su galleta, su puñado de café. Aberasturi pensó que no era nada y pensó que lo era todo, pues lo que el gusto durara en la boca sería lo que Juan Saa demoraría en llegar. 95. 24 de diciembre. Escribió Martín Zamora. Es probable que la niña Mercedes Orozco quiera niños por pura venganza, que desee, con todo su corazón, ser madre y poblar de familia propia algún día estas casas ruinosas, cuando puedan levantarse. A ella le gusta divagar de cara a la noche y me ve a mí en la cabecera de una mesa de caoba y se ve a sí misma inclinada sobre grandes platos de un gusto refinado, mondando naranjas o partiendo nueces y repartiéndolas como si fuese un juego de niños. Y en sus sueños inventa bebidas que ofrecerá a los vecinos de la calle que guayen los días de calor sofocante, jugos maravillosos, dice, rojos, verdes y azules que acompañarán nuestros panes untados en mermelada de membrillo. Sin embargo, ambos comprendemos sin decirlo, que no será posible nada de lo que se sueña, pues la oscuridad ha envuelto nuestras vidas y grande es nuestro desengaño galopante. Me atrevo a decir más. Temo que apenas en horas, habrá de convertirse en carbón esta pasión que melancólicamente se va apagando como el ánima de cualquier infortunado herido del doctor Mongrel. Existe tanta desgracia en esta historia y en la vela bajo cuya luz escribo, que todo se aparenta amargo y oscuro como una carbonera de sueños o peor aún, como lo que es, una Navidad de trincheras en la cual nadie recuerda al que debe recordarse ni nadie menciona al que nació para morir por nosotros. Sin embargo, aún así, soy el más afortunado de los guerreros en 20 leguas a la redonda. Incluyó en este pensamiento a los enemigos que nos sitian, pues en este cuento está Mercedes, una mujer con aromas de alucema en su pelo, quien ha preferido sentir lo que soy en mi jergón tirado entre las ruinas. Y ella dormita ahora a mi lado, exhausta de guerra pero aún tibia, en un casi eterno sueño de caricia, apática, sola, confidente. En suma, hemos terminado por ceder a encantos instantáneos, a sabiendas de antemano de que no tendrán futuro ni consecuencia, y he disfrutado como un moro de la inocencia compartida. Hemos bebido aguardiente con galleta, hemos partido 2 nueces y mordido un mismo higo seco. Y estuve feliz, tibio, versado en proverbios, deslumbrándola con pequeñas sensaciones andaluzas, aunque en todo instante supe que antes de que la vela muera, ella se irá por donde vino. 96. 27 de diciembre. Entrada la madrugada 2 noches después de la Navidad, el general Leandro Gómez se recostó vestido en su cama y apenas cayó su cabeza en la almohada se durmió profundamente sin que siquiera la tos lo molestara, mientras 2 centinelas enmarcaban la puerta cerrada de la comandancia, con la orden de despertarlo un rato antes del alba. Las horas pasaron bajo un leve frescor de brisa suave venida del río. Sin mosquitos ni ladridos de perros perturbados, centenares de hombres echados en los fosos, en las trincheras o sobre los techos, entrecerraban sus párpados y se dejaban moldear en la materia esponjosa de los sueños con mujeres, con desmanes de tabernas y carcajadas de ginebra, dejándose ir amparados por los guardias que velaban alertas por sus desafueros invisibles y el abandono de las armas al borde de los dedos. Al fin, Hermógenes Masanti le removió el hombro al general y lo despertó con la noticia de que el vigía Escayola, de la fuerza de avanzada del capitán Olivera, acababa de avisar que a lo lejos, con las primeras luces del amanecer, comenzaba a distinguirse un ejército. Ese es Saga, dijo el general mientras se calcaba las botas. Enciéndame un farol que voy a vestirme como corresponde. Un rato después, esmeradamente afeitado y luciendo la última de las 3 casacas, punzó que le quejaban limpias desde que doña Carmen lo había dejado solo, el general caminó con la mayor prestancia al techo en escalada que lo llevaba a la cima del baluarte de la ley, con la intención de ver con sus propios ojos lo que tanto había esperado. Arriba le aguardaba la algarabía de una decena de hombres eufóricos y desarrapados, que entrecruzaban sus relatos, que reían como locos mientras señalaban a lo lejos y gritaban eslanza seca, macacos. Y volvían a reír, como si todo lo que ocurriese en derredor les hiciese gracia. El general los observó con extrañeza y pensó que probablemente estaban un poco borrachos o tal vez perturbados por las alucinaciones del insomnio.
Pero, ¿quién no lo estaba ya, luego de esperar hora tras hora durante días la llegada inminente del fantasmal ejército salvador? Él mismo parecía un poco aturdido, tratando de atender dos conversaciones a la vez, mientras el mayor Larrávide se le acercaba estirándole los binoculares para que viese él mismo lo que todos festejaban. «Ese es Saga», confirmó el general Leandro Gómez. Y dirigiéndose al mayor, le ordenó que mandase disparar una salva de 21 cañonazos en celebración de su llegada. El capitán Federico Fernández se encargó de la salva. Una descarga severa y estridente, como si recién comenzase la batalla con todas las reservas disponibles. Trepidó la plaza, se despabiló engallada la soldadesca y saltó en pedazos el sueño apacible del varón de Tamandaré en el centro del río. Desde la torre del vigía podían verse tres grandes columnas paralelas, acercándose morosas pero inexorables a las afueras de la ciudad, hasta que al fin, todo el mundo pudo ver sus banderas. Sin embargo, no eran las enseñas del general Juan Saga. Eran las banderas de la desgracia en oro y verde. «General», gritó alarmado el coronel Lucas Piris. «Es el ejército del mariscal Mena Barreto. Y Venancio Flores le sirve de vanguardia». Leandro Gómez palideció, se transformó en un instante, le faltó el aire, pero nadie lo percibió. Apenas si tosió, 1, 2 veces, y luego salivó sin mirar entre sus propias botas. Era la revulsiva sensación de haberse despojado de la sangre en la cabeza, de haber descendido abruptamente de las nubes hasta tocar la tierra, pero sin el grado de general y sin nadie a sus espaldas. De a poco, en segundos, volvió a lo que tenía pensado ser, se repuso y se encogió de hombros, con una vaga irritación que le crecía alejándolo de todas las resignaciones. «¿Y qué?», dijo casi gritando. «Continuamente ocurren cosas parecidas». El coronel Piris lo miró sorprendido. Leandro Gómez volvió a retomar los gemelos y divisó las banderas imperiales. Entonces reflexionó un momento y modificó su frase. «Continuamente me ocurren al menos. No importa, pelearemos contra los brasileños y contra Flores. Y si nos toca morir, aquí moriremos». Luego, en la cima de la indignación, miró hacia abajo, hacia todos los hombres de la plaza, y gritó enfurecido. «Cada cual a su puesto de honor». A pocos metros del baluarte de la ley, recostado a la gigantesca rueda de una carreta carbonizada por los primeros fuegos, el capitán Federico Fernández permanecía inmóvil. Observaba el desconcierto de sus dos artilleros, el teniente Rafael Pons y el sargento distinguido Rafael Irrazábal, de pie frente a los cañones todavía calientes por la salva. Parecían tardar demasiado en emerger de su marasmo con regusto a humillación, como si les resultase intolerable haber desperdiciado una veintena de proyectiles tirados al cielo, solo para festejar la llegada del enemigo. 97. 28 de diciembre. La noticia propalada de boca en boca y de trinchera en trinchera de que Juan Saga y su ejército de reserva no llegarían jamás, desacomodó a tal punto el espíritu de algunos hombres de la defensa, que no demoraron en aparecer las botellas ocultas para regar las ignominias, para facilitar las maldiciones al gobierno o para denostar a los cajetillas de Montevideo, que no hacían más que enviar anuncios de gloria y títulos honoríficos ocultos bajo las enaguas de mujeres que marchaban amparadas en la noche. Y hasta aparecieron los exabruptos de quienes pusieron en tela de juicio la cordura y el sentido común del general Leandro Gómez. O los que atribuyeron a su tuberculosis galopante una creciente actitud suicida, la de preferir la muerte en una gloria que los cubriese a todos como un manto, antes que agonizar atorado en su sangre en la cama pringosa de un dormitorio aislado y a oscuras. O los enfrentamientos entre los que dijeron nos quedamos y los que dijeron nos vamos, que una cosa es lo que piensa el bayo y otra el que lo monta. Entre los que se fueron, un joven capitán llamado Carlos Flores hizo estragos, convenciendo a varios de sus subalternos del derecho de cada uno a tenerle miedo a la muerte, de lo absurdo que resultaba ser 20 veces inferiores y empecinarse en resistir, de lo idiotas que parecían aquellos escasos 600 hombres, presentando batalla a 16.000 guerreros bien alimentados y mejor armados. El capitán Carlos Flores los mareó con pocas palabras, les enseñó luego el portón de la salida y marcharon desarmados por el camino real en dirección al puerto. Muchos los vieron irse, pero nadie los detuvo ni les gritaron ni les hicieron recriminación alguna.
Los hirieron con silencios y les abrieron paso, solo eso. Ni siquiera increparon al capitán. Y si alguien tuvo la intención de decir a su paso un Flores tenías que ser, cagón, por lo menos nadie lo escuchó. 98. 28 de diciembre. Desde todas las azoteas, los apostaderos de los vigías y la cima del baluarte de la ley, era posible ver con claridad al enemigo marchando en dos columnas morosas, cual vistosas filas de niños bien educados camino del río. Luego comenzaron a abrirse como si un obstáculo invisible se hubiese interpuesto en medio, hasta marchar separados por completo. Una columna en dirección al puerto y la otra hacia el arroyo Sacra, ambas sumando bajo el cielo incendiado de diciembre, un ominoso, rítmico y lejano ruido de herrajes, de 10.000 espuelas de plata levantando el polvillo de los pastizales. El mayor Larrábide estaba absorto en los binoculares, cuando el coronel Piris se aproximó y le preguntó en voz baja. ¿Cuántos hombres calcula usted en cada columna? Unos 5.000. ¿Ve piezas de artillería? La columna de la derecha tiene 16 y la de la izquierda otras tantas. 16 piezas cada una. ¿No lo engañan sus ojos, mayor? ¿No serán carretas? El mayor Larrábide le extendió los gemelos, mientras hacía un doble chistido de labios, negando. Por desgracia son cañones, coronel. Observe usted mismo. Tiene razón, no son carretas. 99. 29 de diciembre. Escribió Martín Zamora. Ellos están ahí. Ahora son 16.000 hombres dedicados a un tiempo a pensar con maldad en los 600 sitiados, es decir, en nosotros. Si logro sobrevivir y esto sigue así, terminaré recordando esta guerra como si hubieran sido mis únicos días de paz, pues el tiempo que se toman para iniciar el último ataque parece una eternidad. Aunque nadie ignora que han decidido no entretenerse más con nuestras vidas, pues se ha divulgado la noticia de que a legua y media de aquí, acampados a orillas del río San Francisco, están deliberando Tamandaré con su cara del oro adormilado, Joao Propicio Mena Barreto, Sousa Neto y Venancio Flores sobre la forma en que repartirán el botín. Y hasta se dice que han fijado con exactitud la batalla final para las 4:20 del último día de diciembre. Y afirman que el varón está obsesionado como un hijo caprichoso con la idea de quebrar nuestra bandera de combate y hacer que en su lugar, el año nuevo encuentre la bandera imperial en la cúpula de la iglesia de Paysandú. Nadie quiere ni pensar en eso. Pero la única artillería útil que he visto para defender el templo son las dos piezas de fierro, de A12 una y de A8 la otra, porque la de A6, desfogonada, apenas puede hacer uno que otro tiro en caso extremo. De todos modos, como ha dicho Pascual Bailón con su sonrisa de buen muchacho, pobre de ellos.